Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos con las noticias. La Corte Constitucional emitió el dictamen respecto de la vía que deben seguir las preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular. En 6 de ellas señaló que la vía de la enmienda es la adecuada, pero 2 no fueron aprobadas. Belén Marizalde tiene todos los detalles. Hola Belén, cuéntanos por favor, ¿qué preguntas no pasaron este primer filtro de la Corte? Te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. Pues la Corte Constitucional señaló que la vía de la enmienda no es la adecuada para las preguntas número 1 y número 6. La Corte sostiene que estas deberían pasar a través de una reforma parcial. Pero recordemos justamente de qué se tratan estas preguntas. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Y la pregunta 6 decía, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS y a sus consejeros? También es importante manifestar que este es solo un primer control de la Corte Constitucional, pues posteriormente hay un segundo paso. La Corte debe realizar un control de constitucionalidad de las 6 preguntas restantes. Habrá que esperar cuál es el pronunciamiento al respecto y para ello sí existe un plazo de 20 días. Esa es la información que tenemos por el momento. Ustedes siguen con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Muchísimas gracias por esa información. Y hoy es el último día de trabajo en las mesas temáticas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. Se espera que en la tarde se cierren las 4 mesas restantes. Le damos paso a Daniela Valencia, ella está siguiendo el tema desde sus inicios. Hola, Daniela. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente transcurren las últimas horas del proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. Últimas horas de trabajo, pues el día de mañana se dará este evento de cierre con el acta final. Sin embargo, hoy ya se espera que se cierren 4 mesas temáticas restantes. El sector indígena vino un poco molesto, pues ellos aseguran que no están de acuerdo con las cifras del número de acuerdos que maneja el Ministerio de Gobierno, pues ellos aseguran que no han sido acuerdos totales, sino acuerdos parciales. Como decíamos, se espera que en horas de la tarde se firmen estas actas. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Los 90 días de diálogo acordados entre el gobierno nacional y el sector indígena en búsqueda de la paz concluyen hoy. Las últimas horas se destinarán a cerrar las 4 mesas pendientes: acceso a la salud, educación superior, empleo y derechos laborales y focalización del subsidio a los combustibles. Esta última, la más compleja, llega a la recta final con varias líneas rojas. Y aquí tenemos que ser absolutamente honestos. Si topamos, topamos a todos. Aquí no va a haber salvaguardas para los grupos que han beneficiado en más de 20 años. Eso sí lo hemos dejado sentado en la mesa. Por lo tanto, no voy a poner más criterios hasta que no se tenga el acta firmada en la tarde que en este momento se volvieron a instalar. De ahí que desde el sector indígena se critica que se incluya en este beneficio a los grandes empresarios. Apuntan a camaroneras, atuneros y cruceros. Se puede hacer igual, pero no es posible que en el caso de los cruceros, que ellos saben que si tanquearan a sus buques internacionales, en aguas internacionales, en mercados internacionales, ellos pagarían $4.80, $5 por galón de diésel, ¿no? O $4. ¿Y qué es? Ah, no, en el Ecuador lo venden a $1.75, vamos a comprar en el Ecuador. No puede ser. No quiere focalizar a los camaroneros, quiere focalizar a los más ricos, que lo haga. Pero esa es su responsabilidad, pero que no trate de meter eso en las mesas. Nosotros no podemos ser responsables de dar la venia para que focalicen a los más ricos. Nosotros estamos aquí sentados para focalizar a la gente que más necesita. Cuando hablamos del sector camaronero e industrial, estamos hablando de entre el 9 y el 12%, es decir, una fracción pequeñísima, ¿no es cierto?, de todo el subsidio. Y está bien que tengamos que ver eso ahí, pero no es el grueso, pues el grueso está en otro lado, pues. Y hacia allá debemos nosotros apuntar para tener la mayor cantidad de beneficios. En una situación similar en la que desde el sector indígena se dice no hay mayores coincidencias, es en la mesa de empleo y derechos laborales. El miércoles avanzaron en 3 de 5 puntos. Tenemos en la mesa los ministerios competentes en el caso, y el uno se lanza la pelotita y la responsabilidad al otro, y ahí están entre ellos y no quieren dar la cabida.
Mientras tanto, la Mesa de Educación Superior es la que mayores avances ha alcanzado. De acuerdo a dirigentes, solo falta que se dé respuesta a los 800 millones de dólares que solicitan como presupuesto para reducir el déficit en educación superior, pues ya se ha solventado el monto para la Universidad de los Pueblos y Nacionalidades. Para la institucionalización, en los 3 años que está el plazo establecido, de acuerdo a la suscripción del acuerdo, ¿no? Entonces, en esa parte sí hay ese aporte, diríamos, desde el Estado para la Universidad de Amauta y Guasias. En la Mesa de Acceso a la Salud se ha pedido que se reincorpore a 1.519 servidores de la salud. La respuesta a este pedido se desarrollará a lo largo de este día. Según el sector indígena, el día de mañana a las 2 de la tarde se reunirán para analizar todo lo que alcanzaron con las 10 mesas temáticas de diálogo. 2 horas después, es decir, a las 4 de la tarde, se dará este evento de cierre con la firma del acta final del proceso de diálogo. Este proceso que inició el 13 de julio, recordemos que fueron 10 mesas temáticas. Reiteramos, en horas de la tarde se deberán firmar las actas para cerrar 4 mesas temáticas con acuerdos, desacuerdos y temas pendientes. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias. Y al respecto, se espera que hasta este viernes las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas dejen alrededor de 200 acuerdos. Una vez que termine esta etapa, se instalará una mesa de seguimiento para verificar que estos acuerdos se ejecuten. Después de 3 meses, todos reconocen que los acuerdos son más que las discrepancias. Hasta el momento, las 6 mesas de diálogo que se han cerrado han permitido llegar a 128 consensos entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Pero se espera que este viernes, fecha en que se cerrarán todas las mesas, la cifra incluso sea mayor. Llegaremos a cerca de los 180, 200 acuerdos que van en beneficio no solamente de las comunidades indígenas marginales, sino de los 18 millones de ecuatorianos. Y es así, los acuerdos firmados no únicamente beneficiarán al sector indígena. Por ejemplo, en la mesa de banca pública y privada se concretó la reestructuración de créditos entre $3,000 a $10,000, la condonación de créditos entre $3,000 y $10,000 para crédito productivo y microcrédito, así como la entrega de $120 millones desde la CONAFIPS para créditos productivos para personas que no cuentan con garantías. De alguna manera hemos enfocado que sea direccionado no solamente de manera organizacional, sino más bien que vayan también a la sociedad en general, al pueblo ecuatoriano, porque necesitamos en la actualidad, frente a la crisis económica, de reactivación. En cuanto a educación, se destaca el manual en el que trabajarán autoridades y organizaciones para la reapertura de escuelas comunitarias. La mesa de seguridad dejó como acuerdos la identificación de personas afectadas en las movilizaciones de 2019 y 2022, así como también varios consensos que buscan mejorar el sistema de rehabilitación social en el país. Una vez superada esta etapa, se instalará una mesa de seguimiento de la ejecución de estos acuerdos. Habrá 4 representantes del gobierno nacional y 2 representantes por cada una de las 3 organizaciones. Que no solamente queden escritos lo que se ha discutido, pues el movimiento indígena no es un movimiento ciego. En ese contexto, pues nosotros somos muy conscientes y de alguna manera buscamos en la actualidad sostener a nuestras bases para que no genere una movilización, sino más, y que de alguna manera hay políticas públicas que no se pueden implementar de la noche a la mañana. En todo caso, habrá que esperar para ver si estas mesas lograron disolver el fantasma de las movilizaciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Según el presidente Guillermo Lasso, su gobierno es el que más ha invertido en el área social, aunque incluyó el pago de salarios en la cifra. Aseguró además que la prensa es sensacionalista al mostrar los problemas que exponen los ciudadanos. Estas declaraciones las dio en el programa Vera a su manera. Los 2 ecuadores del presidente. Así respondió Guillermo Lasso a los cuestionamientos sobre falta de medicinas, cobro de extorsiones y deficientes servicios públicos que exponen los ciudadanos en la prensa. Hay 2 Ecuadores. El Ecuador que mira la prensa y el Ecuador de la realidad que miran los ecuatorianos. Complementó la idea con este gesto. Al ser consultado sobre el drama que viven miles de ecuatorianos que no logran acceder a servicios médicos ni a medicinas, el presidente tomó el diario que publicó el reportaje y dijo: Si no hay medicinas. Esta es la típica noticia de los medios de comunicación. Escandalizar. Pretenden arrinconar al gobierno y al presidente de la República. Pero no informan el nuevo sistema de entrega de medicina
en los cuales ya haya atendido 80.000 recetas. En realidad el presidente y el gobierno está aplicando la vieja receta de los gobiernos en general del Ecuador, que terminan culpando a la prensa de cualquier situación conflictiva que se les presente. Según el primer mandatario, su gobierno es el que más ha invertido en el área social, 13.000 millones de dólares, aunque llega a esta cifra incluyendo el pago de sueldos de maestros y doctores. Eso es gasto corriente. ¿El salario del médico qué es? ¿Qué es? ¿Usted lo considera inversión social? Pero por supuesto que sí, pues, si el médico atiende a los pacientes. Sostuvo también que ha entregado 1.000 millones de dólares en créditos, que ha aumentado la conectividad en un 30%. Ha abierto 200 escuelas rurales. Entregará el aeropuerto de Manta, la vía Cuenca-Molleturo, la Quito-Guayaquil y la Cuenca-Guayaquil. Y que también ha construido casas. Pocas, pero que ha construido. Cerca de 4.000. ¿Sabe cuántas debe? 44.000. Sí, bueno, pero lo vamos a cumplir. El periodista Juan Carlos Calderón dice que si el gobierno no reconoce los problemas, será difícil superarlos. El presidente comete un error al dividir al país entre dos Ecuadores, como él dice, entre el Ecuador que dice la prensa que existe y el Ecuador que él cree que existe. Y bueno, yo creo que un presidente tiene que tener un cable a tierra. Pues lo cierto es que Ecuador es solo uno, con realidades en las que de forma urgente hay que aterrizar. Me quieren evaluar al primer año de gobierno un plan aplicable para 4 años de gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. Yo personalmente... En medio de la pública disputa por el Consejo de la Judicatura y a puertas de resolver definitivamente el juicio político que enfrentan 3 de sus vocales, se ha provocado una inusual reunión privada. Los presidentes de la Asamblea, Corte Nacional y el jefe de los socialcristianos se juntaron el pasado 4 de octubre. Una cita que, sin razón aparente, ha sido negada, pero fue documentada. A las 17 horas en punto del pasado 4 de octubre comenzó el movimiento en los exteriores de la vivienda del presidente de la Asamblea Nacional. Virgilio Saquicela es el anfitrión en esta inusual cita de poderes. No es una reunión cualquiera. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y Esteban Torres, líder de la bancada social cristiana, son parte de los invitados. ¿Puede ser posible que hoy... El más visible representante del Partido Social Cristiano en el Legislativo, aliado al correísmo, llega a las 17 horas y 7 minutos. Consultado sobre esta reunión, Torres intentó negarla. Desviando la atención de nuestra pregunta concreta, trató de referirse a la cita que sí fue pública en la Mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional el pasado 6 de octubre. Bueno, la última vez que estuvieron todos, o al menos donde yo también estuve presente, fue en la reunión de seguridad. Una reunión de seguridad de la mesa. En la casa del doctor Virgilio Saquicela. En la casa del doctor Virgilio Saquicela. No me he reunido yo, pero no sé si han habido conversaciones, ¿no? Pero la certeza de nuestra inquietud por esta reunión privada en la casa del presidente del Legislativo dio un giro a las respuestas de Torres. Descarta completamente esa reunión. ¿Y a usted quién informó que hubo una reunión? Me lo contaron. No sé, habrá que ver, pero... Hay un registro sobre esa reunión. ¿En dónde hay un registro? De video. ¿Hay un video? Ah, no he sabido. Pero bueno, en todo caso... ¿Se reunió o no se reunió? Yo he conversado con el presidente de la Corte por varios temas durante... ¿Esta reunión con el presidente de la Asamblea también? Bueno, deberían preguntar al presidente de la Corte, ¿no? ¿Usted estuvo en esa reunión? Yo he asistido a algunas reuniones, he estado yo, ¿sí? Sí. La de la semana pasada en la casa del doctor Virgilio Saquicela. Se dice primero. ¿Pero qué se trató en esta reunión? No obstante, el registro de video lo confirma. Ese mismo 4 de octubre, 13 minutos después del arribo de Torres, a las 17 horas con 20 minutos, llegaba otro de los invitados, nada menos que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas. Insistimos en una entrevista con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, pero a través de mensajes nos ha dicho que su interés es institucional, que hará un pronunciamiento más adelante. Información que obtuvimos previamente daba cuenta de esta reunión que fue planificada días atrás. Una cita que el anfitrión no la recuerda. ¿La coincidencia los 3 allí? No hemos estado los 3. Anoche estuvimos los 3. El 4 de octubre.
No recuerdo si la fecha que usted me dice. Virgilio Saquicela reconoce su amistad con Esteban Torres y parentesco con Iván Saquicela, que se ha juntado por separado para hablar de todo. Era cuestiones particulares, incluso con el presidente de la Corte nos une un nexo de familiaridad. Pero de esta reunión que se produce en medio del fuego cruzado con el Consejo de la Judicatura y la pugna por la presidencia del organismo, una semana después, no recuerda. A veces temas más de índole particular, personal, cuando me he reunido, las veces que me he reunido en la casa del presidente de la Corte de Justicia, o en la casa o departamento de los administradores, o en mi casa cuando ellos... ¿Coincidencia los tres allí? No hemos estado los tres. Entre otros. ¿Quién más está? No sé quién más. Usted dígame. Ahí no tiene la información completa. Por eso vengo directo a la fuente. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y bien puede no tener nada de extraño, pero los intentos por negarlo, al menos, generan dudas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y esta tarde se reinstala la sesión 798 en la que se dejó pendiente de resolución el juicio político a los miembros de la Judicatura. UNES presentará la moción. Andrea Samaniego nos cuenta más sobre este tema. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Asamblea Nacional confirmó que esta misma tarde se va a tomar una resolución respecto del juicio político en contra de los miembros de la Judicatura. Recordemos que el pasado 8 de septiembre se reconsideró esta votación y quedó en suspenso una nueva moción de censura y destitución sobre este tema. Quienes apoyan de cierta manera este juicio político sostienen que ya tienen los votos para que esto se haga realidad, mientras quienes están en contra, en cambio, aseguran que hay muchas presiones. En la primera votación, que se dio hace más de un mes, faltaron 5 votos para que se dé la censura y la destitución de los miembros de la Judicatura. Les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. El futuro político de los miembros de la Judicatura se va a definir este jueves. Al menos es lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional. Ya han pasado 35 días desde que él mismo suspendió la sesión en la que se iba a tomar la votación y no se pudo por falta de moción por parte de UNES. Para la sesión de esta tarde, ellos dicen que ya la tienen lista. Vamos a ingresar la moción con la resolución en la cual se pide la censura y destitución de los vocales que fueron llevados a juicio político. La primera vez que votaron sobre la censura y destitución de los miembros de la Judicatura faltaron 5 votos. Ahora dicen que ya los tienen. Yo creo que hay más de 92 votos, hoy lo va a definir a las 3:30 de la tarde, pero la aspiración es que hayan tomado conciencia, que el poder adquisitivo del Consejo de la Judicatura no le ha ganado la batalla. Desde el otro lado solo quieren que el tema ya se cierre. Propio es zanjar este tema, de hecho, porque ya viene en camino el siguiente juicio político, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que está en trámite en la comisión. Vamos a ver quiénes votan ahora, cambian su voto y a cambio de qué. Aunque dicen que si alguien cambia el voto es por los ofrecimientos que supuestamente se están realizando. Hay 4 o 5 direcciones a un miembro aquí de la Asamblea Nacional que está repartiendo cargos para conseguir esos votos a nivel de dirección en la Contraloría. 92 votos se necesitan para destituir y censurar a los miembros de la Judicatura. Y bien, la sesión de hoy está convocada para las 15 horas con 30 minutos. Hay 2 puntos más que tiene que analizar el Pleno de la Asamblea Nacional y en cualquier momento en la tarde podría presentarse esta moción y ya tener una resolución sobre este tema. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Muchas gracias por la información. Y en los últimos meses, más de 16.900 personas se han desafiliado o han pedido la nulidad de sus firmas en organizaciones políticas que utilizaron estas firmas para poder participar en los procesos electorales. Les contamos cómo puede consultar en línea su certificado de apoliticismo. En Ecuador, más de 3,8 millones de personas constan como adherentes y adherentes permanentes y 857.000 como afiliados a organizaciones políticas. Es decir, se entendería que más de 4,7 millones de ecuatorianos habrían dado su firma de apoyo a partidos y movimientos. Sin embargo, los crecientes reclamos de ciudadanos que aseguran no haberlo hecho, pero constan, hicieron que el Consejo Nacional Electoral pusiera a disposición la facultad de consulta en su página web. El certificado de apoliticismo es un documento oficial que emite el Consejo
Consejo Nacional Electoral con la finalidad de identificar si un ciudadano o ciudadana pertenece a un movimiento o a una organización política. No puedes sacar de otra persona. Saber si estás o no afiliado o eres adherente es sencillo. Es necesario ingresar a www.cne.gov.es/servicios en línea y allí hay que crearse una cuenta con la cédula de identidad. El Consejo Nacional Electoral, en garantía de la individualidad y de la seguridad de esta información, ha incorporado algunos niveles de seguridad. Ya dentro del portal la consulta es fácil y obtienes un certificado de apoliticismo. En caso de constar en una organización política sin haber firmado, se requiere hacer un trámite de desafiliación y nulidad de forma presencial, que puede ser en las 24 delegaciones provinciales electorales. Ese es un trámite, consecuentemente se realiza un examen grafotécnico para verificar si la firma del ciudadano con la que cuenta en nuestro sistema es la auténtica o es la misma. Solo en los últimos meses, 16.931 personas se han desafiliado o han pedido la nulidad de su apoyo a 221 organizaciones políticas. La organización política que más desafiliaciones tuvo fue el Movimiento Verde Ético Revolucionario Democrático Mover, ex Alianza País, con 3.126. Le sigue el Movimiento Amigo con 1.565. Después está Democracia Sí con 1.117 desafiliaciones o pedidos de nulidad. Después el Partido Unidad Popular con 1.166. Luego el Movimiento Revolución Ciudadana con 1.102 solicitudes de desafiliación o nulidad. Y así la lista continúa. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Estados Unidos anunció un nuevo programa migratorio para venezolanos. En la siguiente nota le contamos cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes deseen aplicar a este programa. Estados Unidos acordó con México aceptar la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos con el objetivo de reducir la inmigración indocumentada. El anuncio realizado por el Departamento de Seguridad Nacional señala que los venezolanos aprobados a través de este nuevo proceso serán autorizados caso por caso para viajar a los Estados Unidos, por vía aérea directamente, sin necesidad de cruzar por la frontera con México. Y una vez en los Estados Unidos, serán elegibles para solicitar una autorización de trabajo. Como consecuencia, a partir de ayer, los venezolanos que ingresen a los Estados Unidos entre puertos de entrada sin autorización serán devueltos a México, como señala en el documento. Aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro. Aquellos que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a los Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí. Pero ¿quiénes son elegibles y quiénes no en el nuevo programa migratorio para venezolanos en Estados Unidos? Según los criterios del Departamento de Seguridad Nacional, serán elegibles para residir temporalmente en Estados Unidos y solicitar un permiso de trabajo los venezolanos que tengan un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero y de otro tipo, pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, tener vacunas completas y otros requisitos de salud. No son elegibles los venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos en los últimos 5 años, cruzaron la frontera de Estados Unidos de manera ilegal después del anuncio del 12 de octubre, cruzaron de manera irregular a Panamá o a México después de la fecha del anuncio, quienes sean residentes permanentes en otro país que no sea Venezuela o tengan doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela o actualmente tengan estatus de refugiado en cualquier país, que no tengan vacunas u otros requerimientos de salud pública. Más de 6,1 millones de venezolanos han salido de su país en la que es la segunda crisis migratoria más grande del mundo, superada solamente por la de Siria, de acuerdo con la organización Refugees International. Angie Torres, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el asesinato de María Belén Bernal recabó indicios y versiones en la Escuela de Policía en Quito. Los asambleístas miembros deberán presentar un informe al Pleno de la Asamblea en 30 días. El contacto a esta hora es con Paul Coello por los detalles. Hola, Paul. Compañeras, ¿qué tal? Gracias, amigos. Buenas tardes. Así es, esta mañana la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la abogada María Belén Bernal acudió a las instalaciones de la Escuela de la Policía en Puzuquí para recabar indicios e inspeccionar la zona donde fue asesinada la abogada Bernal. Les hemos preparado un reportaje sobre este tema. Veamos. Jocelyn tiene aún mucho por decir,
pero primero deseamos que sean los involucrados directos quienes empiecen a decir las verdades. Es la advertencia que hace el abogado de la única cadete detenida, Jocelyn S., en el caso de la abogada María Belén Bernal, quien asegura que su defendida recibió en su momento presiones por parte de los altos mandos policiales para que no hablara respecto a lo ocurrido aquella noche del 11 de septiembre. Hay cosas muy importantes que aún todavía no se han verificado y tenemos que hacerlas. ¿Pero le ha dicho que ha recibido presión por parte de generales o autoridades de la policía? Obviamente, aquí hay una presión mediática, al igual que hay una presión de ciertas autoridades que se encontraban en la misma institución. Asegura que su defendida está atravesando actualmente por una situación difícil en su estado de salud, debido a trastornos psicológicos que ha presentado por la presión del caso. Así lo determina un informe realizado por el médico de la cárcel donde se encuentra detenida. Ella se encuentra con insomnio, ya posee alopecia, tiene sintomatología acompañada de llanto fácil, depresión, decepción, impotencia y sensación de quererse hacer daño. Mientras tanto, las investigaciones sobre este caso continúan desarrollándose en 3 frentes. La Comisión Ocasional de la Asamblea, por su parte, realizó una inspección en la Escuela de la Policía, donde ocurrieron los hechos. Estamos realizando este proceso de fiscalización para conocer cuáles fueron las omisiones que se tuvo en su momento y las responsabilidades del caso. Esta comisión deberá presentar un informe en 30 días al Pleno de la Asamblea sobre las comparecencias de las autoridades de Estado y las visitas que han realizado a la Escuela de la Policía. Está previsto que recibamos en un total de 24, hay autoridades que no han acudido, como el presidente de la República, como el ministro de Gobierno, como el secretario de Seguridad, que si bien es cierto el presidente no tiene la obligación legal, pero sí la obligación moral. Por otro lado, aún hay una investigación que lleva a cabo una Comisión Internacional de Colombia y que se podría también sumar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un grupo de expertos. Así es, mientras tanto, la Policía Nacional lleva a cabo otra línea de investigación para dar con el paradero del principal sospechoso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, Germán Cáceres. Ha pasado más de un mes y lo único que se conoce es que viajó a Colombia y desde ahí perdieron su rastro. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul. Muchísimas gracias. Casi una treintena de aeronaves de uso militar, entre helicópteros y aviones de combate, están fuera de operación. Así lo aseguró el presidente Lasso. Sostuvo que el gobierno ejecuta un plan de seguridad que contempla el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y la policía. Que no se ha desentendido del tema, dijo Guillermo Lasso, que aunque creó una secretaría para hacerse cargo y delegó responsabilidades, luego de afirmar que la seguridad iba a ser una prioridad de su despacho. Es un tema al que da seguimiento y sobre el que se está trabajando, aseguró. Lasso dijo que para mejorar la operatividad de la policía en Guayaquil se han adquirido 120 patrulleros y que para el próximo 23 de octubre entrarán en operación 400 motocicletas nuevas, una inversión de más de 13 millones de dólares. Recordó además que este viernes 1.800 uniformados se sumarán a las filas policiales y explicó cuál es el plan que se tiene para ellos. Esos 1.800 policías que son recién preparados irán a distintos destacamentos en el Ecuador. Y los que tienen más experiencia para poder enfrentar la zona más caliente del sur de Guayaquil. Los novatos no se van a estrenar en Guayaquil. Claro, van a ir 1.800. Ya. Y detalló que como parte de los objetivos del plan de seguridad que han elaborado en su gobierno está fortalecer también las capacidades de Fuerzas Armadas. Lasso reveló que casi una treintena de aeronaves entre helicópteros y aviones de uso militar están fuera de operación. Tuve que ir a la Balbina, que es un fuerte militar que maneja la capacidad aérea del ejército. ¿Y sabe lo que encontré? 14 de 16 helicópteros desarmados. ¿Sabe lo que encontré ahora que estuve en Manta? Tenemos 16 aviones caza. Solo funcionan 3. 13 están desarmados. Sobre la crisis carcelaria, Lasso adelantó que se tomarán decisiones tras conocer los resultados del censo penitenciario, que debería concluir en noviembre. A todos aquellos que sigan presos por delitos menores, que no hayan causado un daño a la vida de nadie, lo denunció. Habrá que sacarlos de la cárcel. Lo va a indultar. ¿Para qué? Para reducir el hacinamiento, que yo lo encontré en 25%, que hoy está en 7%,
pero que tenemos que llevarlo a cero. Recordó que trabajan en la formación de nuevos guías penitenciarios y en la adquisición de tecnología para reforzar los controles. Dijo que los detalles sobre el traslado de los líderes de organizaciones delictivas a la cárcel La Roca es información confidencial. Y descartó que el gobierno tenga la intención de abrirle la puerta a posibles pactos con estas agrupaciones. Y rectificó, no todos los detalles del plan de seguridad se mantendrán en reserva. Una parte será difundida, adelantó, para que quede claro que el combate a la inseguridad no es un tema del que se han desentendido. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Operativos realizados por la policía y fiscalía permitieron la detención de 27 personas dedicadas a la extorsión. Los allanamientos se dieron en 6 provincias del país. Atendía su pequeña tienda ubicada en Ciudad Victoria, una urbanización situada en el noroeste de la ciudad, cuando 2 sujetos llegaron y le dispararon en la cabeza. Paula Merchán, de 42 años de edad, murió de contado tras ser baleada la noche de este miércoles, dentro del que también era su hogar. La mujer había sido amenazada por extorsionadores. Desde hace 6 meses, delincuentes le exigían el pago de $30 semanales. Eso ya está aquí como de moda, eso le están pidiendo que toda tienda tiene que colaborar y que pagar la vacuna que ellos le llaman. Pero esta vez Paula se negó, no quiso seguir pagando la vacuna. Y eso enfureció a los antisociales, quienes sin contemplación alguna la asesinaron. Ellos llegaron como a las 10 de la noche, así que llegaron y se metieron aquí, le robaron $2.000 y la mataron. La víctima trató de esconderse bajo un mesón que está al interior de la tienda mientras tenía a su hija de 3 años en brazos. A la hija mayor de Paula, de 17 años, según versiones de vecinos, los sujetos la sacaron del negocio para poder arremeter contra la madre. Cuando la adolescente ingresó para tratar de auxiliarla, ya la encontró sin vida y a su hermana menor a un costado, sumida en el llanto. Una escena desgarradora que tiene aterrorizados a los ciudadanos. Porque da miedo por todo. Yo hasta ahorita llevo pagado $800. Horas después de este lamentable suceso, la institución policial dio un contundente golpe a las estructuras delictivas dedicadas a esta clase de delito. En allanamientos realizados en Guayas, Maraví y Los Ríos se logró la detención de 11 presuntos extorsionadores, quienes bajo amenazas cobraban las famosas vacunas. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Podrían pertenecer a la banda internacional denominada Tren de Aragua, y se presume de que muchas de estas llamadas de extorsión se harían desde una de las prisiones de Aragua en Venezuela. Ellos han indicado que entraban a las redes sociales debido al mal manejo de las personas que no ponen en privacidad estas redes y sacan información para extorsionarles. Entre los indicios encontrados en este caso hay un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y certificados de depósitos. Otras 16 personas también fueron detenidas en la madrugada en varios allanamientos realizados por Fiscalía y Policía en Pichincha, El Oro y Sucumbíos. Los detenidos se habrían asociado ilícitamente para amenazar, intimidar y extorsionar a ciudadanos, a quienes les pedían $100 y hasta $15.000 a cambio de no atentar contra su vida. Estas personas específicamente realizaban las exigencias económicas a las compañías de buses. Samaria Heredia, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La capacidad de alojamiento en Guayaquil está 100% ocupada para la final de la Copa Libertadores. Ante la gran demanda, los turistas también han hecho reservas en provincias como Santa Elena y Azuay. La final de la Copa Libertadores se jugará el 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil. Para los turistas extranjeros que llegarán a la ciudad, buscar un hospedaje en el puerto principal es casi imposible, pues todo ya se ha vendido desde hace varios meses. Al cerrar el año 21, prácticamente estaba ya comprometida toda la ocupación de Guayaquil para este evento. Para atraer a los hinchas, el sector turístico puso a disposición varios paquetes de viaje, incluyendo alojamiento y movilización. Estrategia que dio resultado. Te venimos a recoger, te llevamos, y luego el día del partido te venimos y luego te llevamos. Y estamos muy por seguros que realmente nos van a visitar, no solamente en el tema hotelero, sino en el tema gastronómico, también a disfrutar de lo que es de la vida nocturna. Tan solo la Conmebol ocupará un hotel con 180 habitaciones por un mes. Dueños de apartamentos, suites y demás también han aprovechado esta demanda para poner estos lugares a disposición de los hinchas a través de plataformas online, los cuales también están reservados. Actualmente en Guayaquil tenemos 1.500 plazas activas de Airbnb, de los cuales
Aproximadamente vamos a recibir más de 4.500 huéspedes brasileños. Aún hay espacios, quedan cada vez muy pocos. ¿Cuántos? Aproximadamente cerca de 200 plazas. Se ha aumentado un 10% más de plazas para poder dar abasto. Entre 30.000 a 50.000 personas llegarán a Guayaquil para observar la final de la Libertadores. La capacidad de alojamiento del puerto principal es de 23.000 camas, de ahí que los turistas ya están haciendo reservas en ciudades cercanas. Ciudades de Azuay, Manabí, Pichincha y Santa Elena ya tienen reservas. Está comenzando a mostrar interés especialmente para el área de Salinas. Esperamos que lleguen hasta Montañita o Olón. Al menos nos esté llegando un 20-25%, realmente esas son las expectativas que tenemos. Salinas, Manta, todo lo que haya a disposición hoy en día es importante. Según el municipio de Guayaquil, los asistentes a la final de la Copa Libertadores dejarán ingresos por $50 millones. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.